Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Vamos a hablar de Rusia, de la guerra, de lo que está ocurriendo con Ucrania, de Rusia occidental o asiática, de los países europeos. ¿Quién va a resistir esta guerra? Y al final, ¿quién va a ganar? ¿O va a haber un empate de esos empates que tienen que resolverse más adelante? Estamos con Vladimir Ruinsky. Él es ruso, es de Siberia, también es colombiano, es doctor en ciencias políticas, es profesor de la Universidad ICESI y un conocedor profundo de lo que vamos a conversar en esta jornada. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. ¿Por qué Rusia inicia la guerra? ¿Por qué invade Ucrania? Bueno, yo creo una de las razones, porque hay varias razones por qué Putin toma esta decisión, pero una de las razones es precisamente rechazo por parte de Vladimir Putin del acercamiento que comienza a tener Ucrania con el mundo occidental. Porque recordamos que lo que estaba pasando en noviembre de 2013 en Ucrania tenía que ver con el proceso que comenzó Ucrania de buscar la asociación con la Unión Europea. Un proceso que fue rechazado de manera abierta por parte de Vladimir Putin, que básicamente tenía que ver con la desaparición del presidente Yanukovych en ese entonces durante 2 días y luego su milagrosa aparición en las pantallas de televisores rusos, donde él anuncia junto con Vladimir Putin que Ucrania ya no va a ser parte de la Unión Europea. ¿Y esas son razones válidas? Digo esto porque Unión Europea, OTAN, posiblemente, OTAN a las puertas de Rusia, en la frontera, y para Putin esto era y es intolerable, ¿no? Sí, pero debemos que recordar también que hubo muchos intentos de evitar, por parte del Occidente, evitar que esta fase de la tensión termine con una guerra. Recordamos que unos tantos políticos de más alto nivel estuvieron visitando a Vladimir Putin, preguntando a él por qué y cómo podemos resolver esta situación. Y las condiciones que estaba poniendo Putin realmente eran inaceptables y Putin tenía realmente una idea muy clara que estas condiciones que él pide del Occidente no son aceptables, porque básicamente lo que estaba pidiendo Putin es volver al 1991, o sea, olvidar realmente todo lo que pasó después y la historia así no tiene la vuelta Pero atrás. Putin había invadido Crimea previamente, el Donbass previamente, y se había hecho con esos lugares, sí, había algunos combates en el Donbass, pero al final no había reaccionado tan fuertemente Occidente y por lo tanto podría haberse quedado con esos sectores, con esos territorios amplios. Sin embargo, quiso más.
Sí, yo creo que Putin fue en este sentido el víctima de su propia visión del mundo, porque muchos de los políticos que conocieron a Putin y que estuvieron hablando con Putin, yo puedo acordar a Angela Merkel, por ejemplo, la canciller alemana en ese entonces, que después de reunirse con Putin estaba saliendo y hablando en una conferencia de prensa que aparentemente Vladimir Putin vivía en un mundo muy, muy alejado del mundo real. Él vivía en su propio mundo y así claramente la invasión de Ucrania, yo creo, para Putin inicialmente fue pensada como una victoria muy fácil, una especie de blitzkrieg, 3-4 días máximo y ya toda la Ucrania está rendida y Putin puede ganar la victoria. Hay cosas que no se entienden, por lo menos yo no las entiendo. ¿Qué cosas? Rusia es un país enorme, con recursos económicos, recursos naturales gigantescos, petróleo, gas, y sin embargo, tiene 140 millones de habitantes, y sin embargo tiene el PIB de Italia. Italia tiene la mitad de los habitantes, sin recursos naturales. Hay un problema. O sea, evidentemente que hay un problema de desarrollo económico evidente. Lo segundo es que, claro, al ver los desfiles militares en la Plaza Roja, con esos desfiles impecables, con un ejército impecable, uno dice, bueno, los ucranianos aquí no tienen nada que hacer, es decir, esto es... Y sin embargo, la operación aerotransportada sobre Kiev fracasa, echan abajo aviones que llevaban soldados de primera línea, de élite, y los echan abajo. Esto es una matanza impresionante. Hay cierta falsedad acerca del potencial ruso. O sea, este ejército que uno ve en la Plaza Roja no es tal. La situación económica, el desarrollo económico no responde a eso y todo fracasa. ¿Hay algo de eso que pretenden dar una imagen que no es real? Claramente, Rusia yo creo que nunca es tan fuerte como realmente quiere mostrarse, pero tampoco es tan débil, ¿no? Como algunos realmente están diciendo. Pero lo que allí está en el juego es, en el caso de la guerra en Ucrania, es que Putin efectivamente no estaba preparándose para una guerra larga. Él estaba convencido que sería suficiente que las tropas rusas entran al territorio ucraniano y allí va a terminar. Y allá donde aparece el problema, ¿sí? Claramente, como usted mencionó, Rusia con todos sus recursos, con estas riquezas que tiene allí, pero realmente falla desarrollar una economía moderna, falla desarrollar una economía que busca ir más allá de simplemente las ganancias que tiene por la venta de petróleo, por la venta de gas, los recursos naturales, y adquiere una dependencia, de hecho, muy fuerte de las tecnologías occidentales, ¿sí? Pero en este caso, lo que nosotros también debemos tener en cuenta, que lo que fue el factor decisivo al inicio de la guerra, que los ucranianos estuvieron dispuestos a luchar por su patria, por su independencia. Los ucranianos estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas por defender la independencia de Ucrania. Mientras para los rusos, a pesar de todo, a pesar de esas narrativas, pero la guerra no tenía y no tiene mucho sentido. No es una guerra de defender a Rusia, es una guerra que busca realmente imponer la voluntad rusa sobre Ucrania. Y por otro lado, hay cosas notables. Lo primero es la voluntad rusa también de pelear. Los rusos pelean. Están muriendo una enorme cantidad de rusos todos los días. En segundo lugar, el 40% del PIB ruso está destinado a la guerra. En cualquier país occidental se producen caídas del gobierno, hay problemas, protestas. En Rusia no lo hay. Lograron reconvertir la economía para convertir la economía en una economía de guerra en cuanto a producción. Están produciendo una cantidad de municiones y de este tipo de cosas enorme. O sea, Rusia en estos instantes está enfrentando la guerra y ha logrado reconvertirse y lograr que la población soporte, aguante todo esto. ¿Esto es viable en el tiempo? Muy buena pregunta, porque yo creo lo que estaba pasando en Rusia durante los últimos 24 años, el tiempo que Putin mantiene ese poder de facto, con una excepción formal cuando Dmitry Medvedev ocupó el puesto del presidente, pero Putin siempre estaba el dueño de este poder político en Rusia. Y una de las estrategias que aparentemente sí funcionó, una de esas estrategias de Putin era comenzar a limitar las libertades de expresión en Rusia
poco por poco. No fue un proceso inmediato, sino fue algo gradual. Y lo que nosotros tenemos en este momento, efectivamente, es una situación donde los rusos están aceptando las cosas que en 2000, por ejemplo, hace 24 años, seguramente serían rechazados de inmediato. Pero allá hay un peligro, hay un riesgo. Porque para muchos de los rusos, por lo menos estamos hablando de la clase media, media alta, el impacto de la guerra todavía no se siente, o por lo menos no se siente de una manera tal como pudiera ser si las sanciones, por ejemplo, funcionaran de la manera como deberían funcionar, ¿sí? Los rusos todavía mantienen un nivel de vida bastante bueno. Y Putin, yo creo, es consciente de esto, porque si este nivel de la vida comienza a caer, allá sí, el gobierno de Vladimir Putin va a encontrar muchos problemas, y los rusos cada vez, con estas encuestas incluso que están controladas por el gobierno, pero muestran lo que quieren que la guerra termine, porque realmente no quieren que continúe más. Pero esto ha sido una sorpresa para Occidente. Occidente creía que con las sanciones, Occidente creía que cortando la compra de gas y de petróleo, la economía rusa iba a caer. No cayó. Gran sorpresa. Sí, pero porque Putin estaba preparado para una guerra, se estaba ahorrando la plata, y también porque hay muchas investigaciones que demuestran que básicamente las sanciones, a pesar que existen, pero no están aplicadas de la manera debida. Muchas de esas sanciones existen en el papel, pero no están funcionando. Bueno, Rusia es interesante porque Rusia Putin acumuló muchos recursos para enfrentar la guerra. Esto lo venía preparando hace muchos años. Sí, por supuesto, porque Rusia tenía un fondo y todavía tiene, yo creo que se llama el Fondo para los Proyectos Nacionales. Pero si uno está mirando qué pasaba con los recursos en ese fondo, nunca fueron realmente utilizados, ¿sí? Fueron acumulados algunos de los recursos que permitieron a Putin salir de esta primera fase de la guerra. Vladimir, vamos a hacer un pequeño alto, te voy a dejar preguntas planteadas. ¿Cómo es que alguien obtiene el 87% de los votos en la reelección presidencial? O sea, ¿hay democracia? ¿Es real esto o no? Segunda pregunta. Alexei Navalny era el opositor más reconocido al interior de Rusia. Murió en una cárcel. ¿Se ha investigado eso? Tercera pregunta. Rusia y China. ¿Ese abrazo que se dieron Putin y Xi Jinping es real? O sea, ¿representa algo real o simplemente para asustar a Occidente? Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Vladimir Rubinsky, él es ruso, es siberiano, si es que usted quiere ubicarlo en algún lugar de Rusia, y además es doctor en ciencias políticas, profesor universitario, y quedaron algunas preguntas planteadas antes de ir a la pausa. La primera es que Vladimir Putin obtuvo en plena guerra el 87% de los votos para su reelección como presidente. ¿Hay democracia en Rusia o no? O sea, ¿esto lo obtuvo en buena lid o no? O sea, Rusia tiene un régimen político que
tiene nada que ver con un régimen democrático, por lo menos tal y como funciona la democracia en los países latinoamericanos o en los países del occidente. Lo que tiene Vladimir Putin es un control absoluto sobre todos los elementos del proceso electoral, que es no más es un espectáculo político bien planeado, bien pensado y bien ejecutado. Estos números posiblemente sí son cercanos al voto que estaba dando la gente, pero ¿por qué? Porque cualquier opositor real a Vladimir Putin no tiene chances para llegar a estar en el tarjetón electoral. Incluso un candidato que aparentemente estaba comenzando a tener un punto de vista distinto sobre la guerra en Ucrania, sobre todo, no fue, las autoridades electorales rusas no dejaron que él se mantiene en el tarjetón y fue meramente rechazado el proceso del registro. Luego es claramente el uso del recurso administrativo. Por ejemplo, las autoridades presionan a los padres en los colegios para que ellos voten tal y como quieren realmente la autoridad de ese distrito en particular. Y los padres saben que, para dar un ejemplo, si no votan tal y como quiere la autoridad local, es posible que el colegio no va a recibir los recursos suficientes. Esta vez incluso la elección como tal, el proceso de dejar el voto por un otro candidato tomó distancia de varios días y muchos estuvieron votando en el lugar de su trabajo a través de los computadores. Entonces, claramente, allá está un jefe que está mirando cómo está votando una otra persona y este resultado era tal y como fue programado y tal como fue prognosticado. Alexei Navalny, que era el opositor más reconocido no solamente en Rusia, sino que internacionalmente, fue detenido. Él volvió a Rusia en una decisión que a muchos nos llamó la atención porque sabíamos que iba a ser detenido y resulta que terminó en una cárcel donde murió. Lo mataron, lo asesinaron, simplemente falleció por causas naturales. Pero, ¿qué pasa con este opositor que desapareció y nadie hoy día habla ya de él? Se acabó. Estoy de acuerdo con algo que usted dijo ahora, que para muchos de nosotros era muy difícil entender la decisión de Alexei Navalny de volverse a Rusia, a pesar que era 100% garantizado que él iba a ser arrestado justo en el momento donde pasa el control de pasaportes y le llevan a la cárcel. Yo creo que Alexei en ese entonces lo que él pensó que para un líder de la oposición real rusa no es aceptable estar fuera del país. Él tenía que estar dentro del país, él tenía que mostrar con su propio ejemplo la superioridad moral que tenía frente de las autoridades rusas y Vladimir Putin. Y por eso él representaba el peligro para el régimen, incluso aunque estaba en la cárcel. Él continúa comunicando y él realmente, el hecho de estar en la cárcel, yo creo que eso fue uno de los cálculos de Alexei Navalny. El hecho de estar en la cárcel le fortaleció aún más con la calidad de figura de la oposición. Hace algunos días estuvo, segunda vez en 8 meses, estuvo Vladimir Putin en Pekín y se reunió con Xi Jinping y sorpresivamente Xi Jinping, que es un hombre frío, distante, formal, lo abraza. Pero ¿cómo? Incluso Putin estaba sorprendido. Esta demostración de cercanía en una alianza que no solamente es política, no solamente es económica, sino que también militar. Se dijo expresamente, esta no es una interpretación, significa que Rusia definitivamente se aleja de Occidente, se acerca más al Oriente y que por lo tanto en estos momentos en Europa los chinos están ya con los rusos definitivamente aliados y comprometidos. A mi modo de ver, en primer lugar, se trata de una alianza forzada, ¿sí? Forzada por la propia decisión de Vladimir Putin de buscar romper los vínculos con el Occidente y ahora cada vez mayor dependencia con China. Es una especie de matrimonio por conveniencia, no es un amor verdadero. Yo creo tanto China como Rusia están muy conscientes de esto. Pero usted tiene toda la razón, simplemente no hay otra opción ahora para Vladimir Putin después de quemar todos los puentes con Occidente que fortalecer los lazos con China.
pero China también está consciente de esta situación y yo estoy más que seguro que va a aprovechar por lo máximo esta situación, haciendo compras con los precios muy por debajo del mercado del gas y petróleo ruso, básicamente poniendo las reglas de juego a esta alianza, pero junto a Rusia y China representan algo que puede realmente tener un impacto muy fuerte sobre el futuro orden mundial. Ahora, existe una impresión en Rusia, por lo menos de Putin y de la gente que gobierna con él, que Occidente está en decadencia. Decadencia económica, decadencia en cuanto a la proyección en temas científicos, tecnológicos, inteligencia artificial y decadencia también moral, que para Putin es importante, su moral. ¿Por qué se va a aliar con Occidente? En estos momentos a lo mejor es más parecido a los chinos en cuanto a la estructura de gobierno y en cuanto a ciertas reglas de la sociedad que en Occidente no existen. Entonces, ¿al caso no es una alianza más natural? Yo creo que los valores rusos, incluso en la interpretación de Vladimir Putin, siguen siendo muy distantes a esos valores de Asia o sobre todo los valores de China. Sin embargo, sí, yo creo que una de las evidencias que hay mayor aprecio para lo que es China en Rusia de hoy es, por ejemplo, el hecho que más y más personas quieren estudiar el idioma chino mandarín, que más y más quieren viajar a China, que claramente hay unas interacciones de distintos niveles entre Rusia y China que antes no habían vistas. Incluso hay una cantidad de los chinos, de los migrantes de las diásporas chinas que comienzan a vivir en Rusia. Sin embargo, hay algo que yo quiero destacar. Usted mencionó que soy de Siberia. Sí, efectivamente, yo nací y crecí en una ciudad muy cerca a Mongolia, muy cerca a China. Y hay una desconfianza, pero muy fuerte, que existe por parte, por lo menos de esta población siberiana sobre China, precisamente porque son muy pocos rusos que viven a esa frontera y hay millones y millones de los chinos que viven en otro lado. Entonces, una percepción de peligro latente, pero que sí existe. Putin ha amenazado varias veces de utilizar la bomba atómica en caso de estar en peligro de perder la guerra. En el fondo eso es. ¿Es capaz de usar la bomba atómica? Es una pregunta difícil para responder. Yo creo que la respuesta como tal sí es capaz. Sí es capaz. Putin demostró en varias ocasiones que puede tomar las decisiones que antes pensamos que no se puede hacer tomar. Pero yo creo que Putin tampoco es un suicida. Sí, Putin es muy consciente que el uso de las armas nucleares es el camino muy peligroso, en primer lugar, para él. Entonces, estas narrativas, estos discursos que nosotros escuchamos, esta muestra que sí somos capaces de destruir el mundo, sobre todo, es un recordatorio, efectivamente, sobre el poder que tiene Putin, pero para mí todavía no estamos en este momento donde Putin puede realmente presionar ese famoso botón rojo, sí, para lanzar los misiles. Pero parece evidente que la guerra está escalando. ¿Por qué digo esto? Porque en un principio había poca ayuda occidental. Esta ayuda occidental se fue incrementando. Hay que recordar, tanques por ningún motivo. Sí, le enviaron los tanques. Es que los Abrams no, es que los Leopard no. Están los Abrams y los Leopard. Después los misiles. Después decían que no, los misiles solamente en Ucrania, pero no en Rusia. Ahora han autorizado a Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos a que sus misiles puedan golpear en territorio ruso. Por lo tanto, hay una escalada. Vienen prontamente aviones. Están entrenándose los pilotos ucranianos, va a haber F-16, etc. ¿Hasta dónde llega esta escalada? Yo estoy de acuerdo que la guerra está tomando otro rumbo, un nuevo rumbo, que en muchos aspectos Putin no ha logrado sus objetivos, porque recordamos cuáles fueron los objetivos anunciados por Putin. Evitar que la OTAN hace más grande, ya tenemos 2 nuevos miembros de la OTAN. Hay un fortalecimiento, como usted mencionó, por parte de los recursos técnicos y tecnológicos para Ucrania, que realmente van a ser, sobre todo los aviones que usted también mencionó, pueden ser game changer en las estrategias de la guerra. Y esto, a mi modo de ver, también significa que Putin aparentemente también está pensando de alguna otra salida de esta situación que él mismo hizo, ¿sí? Que él mismo construyó. Por eso hay estos anuncios sobre que Rusia está dispuesto a negociar la paz, la Rusia está dispuesta a hacer muchas otras cosas que anteriormente realmente no estuvieron allí tan pronunciados.
Y sin embargo, yo creo que la guerra todavía va a continuar. ¿Sí? Rusia está preparándose aparentemente para una nueva movilización. Sabemos la existencia de unas listas electrónicas, algo que realmente puede hacer muy difícil para los jóvenes que pueden ir a la guerra, salir del país. Y es algo que yo creo que sí, lamentablemente va a continuar. Vamos a hacer un pequeño alto. Yo quiero preguntar si en algún momento Occidente es capaz de mandar soldados o no. Está mandando personas que adiestran soldados ucranianos, pero ¿podrían desembarcar las tropas de la OTAN en Ucrania? Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Vladimir Ruinsky y la pregunta quedó planteada. En estos momentos hay soldados occidentales que están entrenando a las tropas ucranianas. Incluso se dice que hay soldados en territorio ucraniano. Bueno, si los rusos lo saben, le van a mandar un misil y van a morir o franceses o británicos, o norteamericanos o alemanes. Vienen los aviones. Se anuncian los Mirage 2005. Los rusos están lanzando misiles hacia Ucrania desde el espacio aéreo ruso. Va a haber un enfrentamiento en el aire, podría haber, entre los Mirage franceses con los rusos, con los aviones rusos, en territorio o en espacio aéreo ruso. ¿Podría ocurrir? Es una situación inédita, porque, por ejemplo, durante el conflicto, la fase activa del conflicto en Siria, donde estuvieron participando tanto las fuerzas rusas como las fuerzas estadounidenses, existía un protocolo entre ellos dos para evitar el enfrentamiento directo. Pero este escenario es completamente inédito. Ahora son enemigos, ¿no? Si ellos van a tratar de hacer esto sobre el espacio o en el espacio aéreo ruso, claramente esto puede generar una respuesta muy fuerte por parte de Rusia. Esto puede generar una nueva fase de esta guerra que realmente puede terminar muy mal. Yo creo que lo que sí va a pasar efectivamente es el uso de estas armas que Ucrania está recibiendo, pero sobre el territorio que Rusia declaró su propio territorio, que es precisamente los territorios de Donbass y de Lugansk. Esto sí puede ser usado, pero uso de esas armas sobre el territorio propio de Rusia, ¿sí? Donde están las bases militares, bases aéreas donde están despegando estos aviones de largo alcance, para mí todavía esto no va a pasar. Ahora, sí. Lo que pasa es que hace algunos días ocurrió algo que es muy notable con misiles occidentales. Ucrania atacó radares que son los sistemas de vigilancia ante ataques nucleares que tiene Rusia en territorio ruso. A mi juicio, esa parte fue una escalada brutal porque significa disminuir la vigilancia que tiene Rusia sobre un ataque nuclear. Y eso fue en territorio ruso con armas occidentales. Bueno, estamos a un paso ya de que haya un enfrentamiento en el aire. Si se produjo en tierra, puede existir arriba, ¿no?
Claramente, son todos, ninguno de los escenarios es bueno realmente, en el sentido que si los ataques ocurren sobre el propio territorio ruso, no el territorio ocupado por parte de Rusia, sino el territorio propio ruso, esto puede llevar a una respuesta, según la doctrina militar rusa, que básicamente busca usar o declara que Rusia sí va a usar todo el arsenal que tiene Rusia para evitar el daño que está haciendo. Esta es una escalada muy peligrosa. ¿Hay soldados suficientes? Y hago esta pregunta porque están muriendo todos los días una enorme cantidad. El otro día leí una cifra que posiblemente en estos días, no digo todos los días, estaban muriendo cerca de 1.000 soldados diarios en el bando ruso. El otro día en una conferencia de prensa el presidente Putin dijo que eso no era así, y que dijo que ellos tenían más prisioneros que los ucranianos y por lo tanto ahí hay una demostración de cuántos están muriendo por un lado y por otro y que mueren más ucranianos, pero más allá de cuántos mueren, ¿hay soldados suficientes para mantener la guerra? Rusia sí tiene soldados suficientes para mantener la guerra. Donde está el problema es el lado ucraniano. Sí, claramente Ucrania, aunque es uno de los países más grandes de esta parte de Europa, pero es mucho más pequeño, tiene mucho menos recursos de la fuerza de los soldados que tiene Rusia. ¿Sí? Este es un problema para Ucrania, que yo creo que Ucrania sí está consciente de ese problema. ¿Sí? Sabemos que intenta devolver a los jóvenes de los países otros pues, que quedaron como refugiados en Europa, trata de devolver a estas personas al territorio ucraniano, pero otra razón o otra opción puede ser la participación ya de las tropas de otros países de manera mucho más abierta en esta guerra. Sí, pero si entran tropas de otros países, esto escaló ya definitivamente. Sí. ¿Cuáles son los otros países? No son países africanos, son países europeos. Sí. Sí, es una lógica que está presente en este momento en el escenario y esto que claramente significa si no se encuentra una forma de parar lo que pasa en este momento, esto va a terminar muy mal. Un pronóstico, si hubiese que apostar, ¿por qué hay que apostar? ¿Por un empate? Eso de que las dos fuerzas ya no logran destruirse una con otra y por lo tanto tienen que negociar obligadamente. ¿A eso se puede apostar o no? En un pronóstico. Si yo soy un actor racional, empate es la mejor opción para todos, tanto para Putin como para Europa. Pero lamentablemente esta guerra demostró que se juega mucho con las emociones. Entonces mi pronóstico es posiblemente vamos a ver una escalada, una nueva escalada, lamentablemente. O sea, esto va a durar mucho más. Posiblemente. ¿Años? Yo creo que sí, por lo menos esto no va a terminar en 2024, esto va a pasar al próximo año y hay muchas cosas que pueden pasar durante este medio año que nos quede en 2024 que va a definir lo que va a pasar en 2025. Gracias, Vladimir. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. De Rusia y de otros temas conversamos en una próxima oportunidad. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.
¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.